Buenas tardes, es muy lindo volver a verlos y bueno, comenzar esta segunda parte. Siempre agradezco al equipo de Chile y de Mendoza que lleva adelante la organización de esto, a Graciela, a Mónica, a Gustavo, a Franklin, a Carlos Alberto, a Aldo, a William. Bueno, les agradezco especialmente. Agradezco el auspicio de la Sociedad Argentina de Escritores a través del presidente Alejandro Bacaro y el vice Ernesto Fernández Núñez, y Cecilia Rasquio, que es la secretaria académica de la Universidad Juan Agustín Maza, que por ahí la vi. También le agradezco el auspicio de la universidad. Bueno, antes de comenzar con el curso, digamos, pasando las diapositivas, quiero aclarar algunos aspectos del curso. Esto es un curso, digamos, general. Para algunos hay cosas que pueden ser obvias y para otros pueden ser totalmente nuevas, y para algunos unas y otras mezcladas, ¿no? Esto lo quiero decir porque, digamos, es un curso abierto a heterogéneo, el público es sumamente heterogéneo, entonces uno tiene que partir diciendo a veces algunas cosas obvias y otras que se pueden profundizar. Por otra parte, este curso, digamos, la inteligencia espiritual es una herramienta, un camino, no significa que sea el único para abordar, por ejemplo, la problemática escolar, la problemática educativa, la problemática en la comunidad. Es un camino. Y es muy importante ver cada uno, observar qué necesita ese individuo y esa comunidad, ¿no es cierto? O sea, adecuar la respuesta a las edades, a las circunstancias. No es lo mismo, por ejemplo, un educador que esté en un nivel inicial, un niño de 5 años, aplicar la inteligencia espiritual que alguien más grande. Esto lo quiero decir porque, a ver, acá estamos dando herramientas generales, pero cada uno lo tiene que llevar a su entorno, a su contexto, y focalizar en cada comunidad. Esto es importante, para no generalizar y pensar que en todas las comunidades se puede aplicar esto. Por ejemplo, si hay fuertes necesidades sociales, bueno, realmente hay que gestionar otro tipo de recursos, ¿no es cierto? Entonces, a esto me refiero. Por ejemplo, una vez estaba dictando un curso a docentes de una escuela que era más bien lo que se le llama mal llamado urbano marginal, y las docentes me decían que los chicos se levantaban mucho, que no los podían ni siquiera tocar, y era porque vivían en sus casas una situación de hacinamiento, ¿no? O sea, vivía mucha gente, y entonces no los podían ni tocar, y no querían tocarse entre ellos, necesitaban espacio, y bueno, hicieron un estudio y era que en su casa estaban verdaderamente hacinados y la escuela necesitaban libertad. Por ejemplo, de estos temas de inteligencia espiritual, bueno, habría que ver qué aspectos se puede trabajar, o sencillamente nada más que dejarlos tranquilos en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, uno no puede llevar esto así tal cual a todos los ámbitos, porque cada ámbito tiene una problemática específica. Entonces, bueno, esto lo quiero aclarar porque la problemática social que hay hoy educativa es fuerte. Entonces hay que, digamos, canalizarlos de distintas maneras. Bueno, dicho esto, vamos entonces a compartir la pantalla. Bueno, para los que hoy vienen por primera vez y no estuvieron en el encuentro pasado, yo en color rojo, cuando aparece el color rojo, aparece una pregunta que ustedes pueden contestar en el chat. Viene bien porque, digamos, en la exposición es bueno tener un feedback de los asistentes, y de esa manera también es un insumo para la exposición. Bueno, hoy vamos a ver la inteligencia espiritual aplicada, un camino hacia la paz. Es lo primero que vamos a ver. Después,
el testimonio de María Magdalena Martínez, el testimonio de Magda, lo vamos a ver. Vamos a ver un método, hay muchos métodos para cultivar la inteligencia espiritual. En este caso yo les voy a mostrar el que yo he experimentado y el que he elegido, ¿no? Hay otros métodos más, pero bueno, cada uno elige su método. Vamos a ver algunos ejemplos biográficos de personas que han cultivado de distinta manera la inteligencia espiritual. Vamos a ver qué sucede si uno no la cultiva, que serían las atrofias de la inteligencia espiritual, y qué desafíos tenemos. Y en la última parte tenemos, sería la segunda parte, la práctica vivencial y educativa, con un diálogo que vamos a hacer con Alicia Broño y Graciela Mostacho. Bueno, y este es el tercer y último encuentro, lo vamos a tener el sábado 20 de agosto, o sea, no el próximo, sino el otro. Bueno, esto es para saber qué es lo que vamos a, de qué vamos a tratar hoy. Bueno, la primera pregunta, ¿recuerdan que pasó un 6 de agosto? Hoy es 6 de agosto. Bueno, dijeron dos cosas allí. Una es la independencia de Bolivia, muy bien. Hoy es la independencia de Bolivia, yo sé que hay compañeros de acá de Bolivia, así que hoy es la independencia. Bueno, la independencia de Bolivia, que fue por la batalla de Junín un 10 de agosto, un 6 de agosto de 1824, pero la declaración fue en honor a la batalla en 1825. Bueno, esto para recordar a los amigos de Bolivia que están aquí presentes, y a Bolívar, que fue, digamos, uno de los libertadores de América. Y el otro recordatorio, que es muy interesante porque justo estamos hablando de la paz, y es el tema de Hiroshima. Un 6 de agosto de 1945 se tiró la bomba en Hiroshima, ¿no es cierto?, que generó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy importante porque yo acá, bueno, están las imágenes de Hiroshima, ¿no es cierto?, un horror. La humanidad fue digamos, nunca ha habido una guerra de ese nivel en el mundo y con ese poder de destrucción. Y acá yo les muestro un artículo que escribí que se llama Conciencia ambiental es conciencia de paz. Porque yo me he preguntado si solamente con la conciencia ambiental, digamos, que está muy bien, que es proteger a las ciudades en el desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, de la contaminación, de las tratar de estimular las energías limpias, las ciclovías, los paneles solares y demás, pero también había que generar una conciencia de paz. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener ciudades hermosas, como por ejemplo era Ucrania, y hoy, digamos, por falta de inteligencia espiritual de sus líderes, más allá, no voy a entrar en temas de quién tiene o no la culpa en esto, pero destruimos lo que por otra parte decimos que hay que proteger, que es la vida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que un elemento muy importante para desarrollar la inteligencia, digamos, la paz en el mundo, es la inteligencia espiritual. Y es urgente esto, digamos, no es una cosa que uno dice, no, algunos lo pueden hacer, no. Y desde cualquier persona que cumpla cualquier función, y más los líderes, ¿no?, de los distintos ambientes, no solamente políticos, sino también sociales, económicos, culturales, hay que incentivarla. Y en este artículo, está en el diario Los Andes, se llama Conciencia de Paz y conciencia ambiental es conciencia de paz. Yo ahí explico, lo vinculo con la inteligencia espiritual. Por eso les digo que ahí pueden leer este vínculo. Y acá es importante, fíjense, antes, en 1945, Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, antes de morir, porque él muere antes de que se tire la bomba, él había dicho, si la civilización quiere sobrevivir, debemos cultivar la ciencia de las relaciones humanas. Ya lo dijo en el 45, o sea, porque dijo, acá, si no cultivamos la ciencia de las relaciones humanas, es difícil la sobrevivencia.
Por eso, digamos, el desarrollo sostenible que hoy los países están llevando a cabo y que está, digamos, desarrollado en lo que se ha llamado la Agenda 2030, es decir, a dónde quieren llevar a dónde quieren arribar los países en el 2030, uno de los acuerdos del desarrollo sostenible. Y la misma agenda lo dice, que no hay desarrollo ambiental sin la paz. O sea que la paz es imprescindible para el desarrollo sostenible. A ver, más allá de quiénes firman esto, quiénes son los países y demás, lo importante es que la humanidad ya es consciente de esto, digamos. Es un documento que se ha firmado entre los países que es importante la paz para el desarrollo sostenible. Y entonces es tan importante cuidar el ambiente físico como el ambiente espiritual. Esto lo digo a nivel de sociedad y a nivel de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero en la sociedad, a nivel social, todavía es más fuerte porque quizás individualmente el individuo tiene instancias, puede desarrollar lo espiritual. El tema es cómo llevarlo ese es el desafío que tenemos en este curso, cómo llevamos esta inteligencia espiritual a otros ámbitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la educación. Y vuelvo a repetir esa idea de adecuarlo al contexto, siempre adecuar al contexto, ¿no es cierto? Lo que nosotros pensamos de la inteligencia espiritual. Y bueno, y acá, para empezar a hablar de cómo nosotros podemos cultivar la inteligencia espiritual con diferentes oficios, con diferentes profesiones y en diferentes lugares, vamos a tener el testimonio de Magda. No sé si está por allí Magda. La voy a presentar primero a Magda, María Magdalena Martínez. Bueno, que está ahí con nosotros, enseguida vamos a hablar con ella. Bueno, María Magdalena es mamá, sostén de familia y es carretelera. ¿Está ahí, Magda? Así empezamos a hablar. Hola, sí, acá estoy. Ah, bueno, muy bien, Magda. Bueno, Magda, vos estuviste la otra vez en este encuentro, el primer encuentro como observadora, ¿y dónde fuiste dónde fuiste a buscar señal para poder estar en este encuentro? Arriba un cerro, ese mismo cerrito que sale en la punta. Muy bien. Allá arriba está conectada. Muy bien, ella se fue arriba del cerro a conectarse. Ella no vive ahora ahí, pero vive en un barrio cerca de ese lugar. Pero vos cuando eras chica, ¿qué vivías? ¿Dónde vivías? En el campo. En Me el gustaba campo. vivir. Ajá. Sí, igual me sigue gustando el campo igual. Muy bien. ¿Y estas son tus hijas? Sí, la nena mía. Muy bien, tus dos nenas. Bueno, y vos cuando eras chica, también, ¿qué actividad hacías con tu familia? Y salíamos para los cerros, para el campo, salíamos a, ¿cómo se llaman? Con las vacas, con las chivas, con los caballos, a darle comida. Y estábamos todo el tiempo con el movimiento de los bichitos, con las gallinitas. Muy bien, porque tenías un puesto, vos estaban en un puesto. Sí, en un puesto estábamos. Muy bien, en Mendoza se llaman puestos a lugares que pueden haber en la montaña o también en el desierto cuyano, donde hay algo de agua y algo de animales. Muy bien, y además, ¿qué otra actividad hacías en familia también? Y salíamos a la mañana, salíamos a rejuntar lo que era el cartón, todo eso. Salíamos en el carro. Muy bien, con la familia vos hacías el trabajo de los residuos secos, de Sí. juntarlos bueno, ahora enseguida lo vamos a ver. ¿Te gustaba esa actividad en carretela? Sí, sí me gustaba. Ajá. Sí, más lo que jugamos que lo que trabajábamos a veces. Bueno, y vos sos la primera mujer recuperadora urbana de Godoy Cruz. Vos pasaste de la carretela con el
caballo era, no El eran caballo. caballo. Con el caballo a Caballo. tener esta motocarga. A ver, contanos, ¿qué significó eso? Y ya cambió un cambio diferente, porque con nosotros con el carro nos tomábamos 5 horas para volver a la casa. Y con la motocarga, no, ya es media hora, 1 hora, ya tenemos haciendo de trabajo. Es menos horas que ya los tomamos. Primero los comíamos con el carro cuando caían las piedras, que llovía fuerte, tormenta, los comíamos. Y con la moto los comemos esa tormenta, todo, pero no tanta hora. Es como un ratito le larga velocidad y llega más rápido. Con el caballo no, porque el caballo no los podía llevar a velocidad. Tenía que ir despacio al par de él, porque él también tiene sentimiento, también le duele. Como nosotros teníamos frío, el caballo también tiene frío. Muy bien. Vos estudiaste, digamos, para llegar a tener la motocarga, ¿qué tuviste que hacer? Te la dio la municipalidad, bueno, enseguida vamos a ver. ¿Qué tuviste que hacer vos? Un curso de manejo. Tuve que probar el carnet, tuve que estar en el curso, tuve un mes en el curso. Y gracias a Dios me salió bien y rendí. Y me pudieron dar el carnet de manejo. Muy bien, también de mecánica, de comercialización, hiciste otros cursos, porque vos arreglás tu motocarga. Sí, sí, yo arreglo mi motocarga. Si se me queda mi moto por el camino, la desarmo y la armo y sigo en mi marcha. Hay muchos compañeros también que se quedan por el camino y le ayudo también, ¿Vos le ayudás porque a me los gusta otros, a tus ayudar. compañeros? Sí, sí, cuando los veo que quedan tirados, que se le queda la moto, me paro y le ayudo también. Muy bien. Te dieron una distinción, acá estás en la legislatura con el intendente. Muy bien. Le dicen a Magda, le dicen la reina de los recuperadores. ¿No es cierto, Sí, Magda? sí. Muy bien. Y acá estás con otros, con tus compañeros, acá está cuando te dieron la motocarga ahí en la puerta del Consejo Deliberante. Y No, ahí estábamos, ¿cómo se llama? Estaban haciendo otra entrega de motocarga y las teníamos que meter por un pasito y lo único que las podían meter era lo que podían ingresar bien con la moto. Y bueno, las metimos ahí para que le pudieran hacer la otra entrega a los chicos. muy bien. Bueno, La entrega mía era, ¿viste? Cuando pasaste la foto esa que salgo yo arriba sentada, esa, sí, esa sí. era la entrega, ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, esto se inscribe en un programa que se llama de sustitución de vehículos de tracción a sangre y fue el primer municipio que certificó en la red Acertaz, que es adecuar las políticas a lo que cada uno de los recuperadores o que se le llamaban antes también cartoneros o recolectores urbanos, entonces adecuarlo a lo que necesitan. Y ganó, fue el primer municipio de Latinoamérica, y ella fue la primera mujer. Muy bien, y acá estás con tus compañeros. Y ahora vamos, te voy a preguntar, ¿te acordás que yo te había mostrado esto de la inteligencia espiritual? Si vos algunas de estas prácticas las hacías, por ejemplo, ¿qué me dijiste vos? Sí, te escucho. ¿Cuál me habías dicho? ¿Te acordás o querés que te diga? Espiritual. No, pregúntamela mejor. Bueno, cuando te vas al cerro vos, por ejemplo, que vos ¿por qué te vas al cerro? Además de buscar señal. Y me siento más tranquila, más paz. Es mucho como que no hay nadie que te está molestando, nada, está tranquilita, tomando aire puro. Muy bien, ese es el momento, vos me dijiste, de silencio interior y exterior también, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy bien, y vos me dijiste que también practicabas el ejercicio físico porque que es el 5 acá, este que tenemos acá. Me voy caminando hasta arriba del cerro Muy bien, que también a practicabas, caminar. que es otro cultivo. Y además, que es el tema que íbamos a ver, ¿cómo practicas la solidaridad? Que algo dijiste recién con tus compañeros y demás. ¿Cómo la practicas a la solidaridad? Y el que Dios ayuda, ay, no me acuerdo la palabra que sí.
No, vos habías dicho, si uno ayuda, Dios la ayuda. muy bien. ¿Y todos tus compañeros te ayudan a vos o no? Eh, algunos no, algunos sí, pero yo igual los ayudo. Aunque no Muy, me ayuden, igual los ayudo, muy porque bien, me gusta ayudar. te gusta ayudar. Y vos, por ejemplo, vos me habías dicho que cuando eras chica, por ejemplo, vos vas a alguna iglesia o crees en algo. Sí, en Dios creo, pero a una iglesia no voy porque no ve Dios está donde uno está siempre, siempre está acompañando. Muy bien. ¿Y tu mamá qué te decía cuando eras chica con respecto a esto de la iglesia? No, me hablaba así, cosas de Dios, pero siempre Dios está con nosotros. Muy bien. Y te decía que no están las estampitas. ¿Cómo era que eso te decía tu mamá? Sí, que no está en una estatua, está en uno, en adelante de los otros, con nosotros, acompañándolos en todos lados. Que las estampitas, todo eso, no, porque son pinturitas, cositas que no existen. Imágenes son, y Dios no tiene cara, yo creo. Muy bien. Magda, entonces vos esto de la inteligencia espiritual practicás el silencio interior y exterior, el ejercicio físico y la solidaridad, ¿no es cierto? Ujú, sí, me Bueno, gusta ayudar. te gusta ayudar. Muy bien, Magda. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Magda. Ahora vamos a pasar, ¿te acordás de ese videíto que te dije, que vimos de tuyo que está en internet? Muy bien. Es Bueno, lindo la página. es muy lindo. Bueno, ahora vamos a Sí, ver el videíto y te agradecemos, Magda, porque eh, vos practicás la inteligencia, la inteligencia, la cultivás la inteligencia espiritual, ¿te parece? sí. Muy bien. Ay, Magda. Muy bien. Además, Magda es sostén de familia, tiene 2 niñas, tiene su casa en un barrio, y todo con su trabajo. Muy bien, ahora vamos a Todo ver se puede. todo se puede, dice ella. Sí. Vamos a ver el videito. Soy María Magdalena Martínez, tengo 28 años y soy carretelera. La vida de la carretela es difícil porque había veces que bajábamos con las lluvias, nos tocaba con las lluvias, las piedras, como había veces que no lo salía nada en la calle. A pasar a la motocarga va a cambiar mucho porque todo el tiempo que yo perdía con la carretela que me hacía 5 horas, la voy a hacer menos y voy a tener más tiempo para mis hijos también. Llegué al programa por los mismos chicos de la motocarga, que me encontraban por el camino y me decían, deja esa carretela. Y así llegué. La gente a veces los ayudaba porque les salía algo, los ayudaba, y como había muchas veces que no los ayudaban porque los discriminaban, porque éramos carreteleros y no los querían ayudar. Ser la primera mujer significa que las mujeres podemos. Muy bien, acá tenemos muy bien, acá tenemos muy hermosa la experiencia de Magda, un ejemplo de vida. Te queremos, Magda. Dice acá, bueno, que practique todos, excepto, muy bien. Noté que como me estoy poniendo viejo, dice uno, cada vez practico más el ocio contemplativo, dice un compañero acá. Bueno, bueno, muy bien. Hermosa experiencia de Magda. Creo que ahí la vi a Noé, que es la coordinadora del programa. Por ahí la vi, creo. La coordinadora del programa de Godoy Cruz que lleva adelante esto con varios, son varios, no es la única ella, pero ella fue la primera. Bueno, ahora vamos a, después de esta experiencia, que para que veamos que lo espiritual está, por eso don Santiago decía
que la espiritualidad es universal, porque está, digamos, en todos los seres humanos. Lo que hay que hacer es cultivar. Bueno. Teníamos a Magda. Bueno, ahí algunos aportaron que habían practicado esta semana, y que esto, para los que no entraron la semana pasada, nosotros la semana pasada hablamos de las inteligencias, el cultivo de la inteligencia espiritual, que es lo que le estuvimos preguntando a Magda cómo la practicaba. Y bueno, y cada uno fue colocando allí qué inteligencia espiritual. Bien, recuerden cuáles eran las inteligencias múltiples, que eran 8, y después se agregó la 9ª, que es de 1983, que si bien es de 1983, todavía, digamos, esta educación integral o la aplicación de todas las inteligencias, no es sencillo aplicarlo en la estructura escolar, en la estructura cultural, digamos, por más que tenga 40 años, es algo que todavía resta hacer. Bueno, y si ustedes tienen algún ejemplo, por ejemplo, de algunas de estas inteligencias en personas que hayan desarrollado algunas de esas inteligencias, la podemos aportar en ahí en el chat. Bueno, el ejercicio. La pregunta es la siguiente: ¿el ejercicio es imprescindible? Por supuesto que sí. Dice, todas las inteligencias pueden estar en un estado potencial o actual en los seres humanos. Y el ejercicio hace posible que cada potencia o inteligencia se despliegue con brillantez. O sea, lo que yo quiero aclarar, que todos tenemos las inteligencias. Por supuesto, algunas las tenemos sin cultivar, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, la musical no la he cultivado, ¿no es cierto? Y muchas veces depende del contexto en el cual uno se encuentra. Pero todos podemos cultivarlas, a esa inteligencia. Ahora, ¿qué pasa con la espiritual? Ya vamos a ver que la espiritual es muy integral, porque cuando uno la potencia, se potencian las otras inteligencias. Eso es lo que descubrió Zohar a través de experimentaciones con ondas cerebrales, que cuando se practicaba la inteligencia espiritual, incluía a las otras, hacía funcionar mejor a las otras. A ver, lo mismo pasa con cuando uno encuentra su vocación, por ejemplo. Recuerdo una vez un alumno que era muy desganado, no estudiaba, pero digamos, uno le veía potencialidades, pero le faltaba como esa voluntad. Y encontró en el deporte, después empezó a hacer natación, y es increíble, se levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a clase a las 7, pero se convirtió en un buen alumno. O sea, como el deporte, o sea, al activar una de las inteligencias, le activó el resto, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que actúan integradamente. Y ahí hubo en él algo de inteligencia espiritual, ¿no es cierto? Y una pregunta: ¿es posible desarrollar todas las inteligencias simultáneamente y en igual medida? No estoy pudiendo ver el chat, así que los que están con el chat, los compañeros ahí me pueden decir las respuestas. Díganme ustedes sí o no. Si todas al mismo tiempo y en igual medida se pueden desarrollar. Hay varios no aquí. Hay varios no. Bueno, muy bien, muy bien. El no, claro, no se puede, porque obviamente, digamos, cuando uno está desarrollando una, no puede la otra. Y en igual medida tampoco, digamos, en esto quedémonos tranquilos, porque todos debemos tener varias inteligencias sin desarrollar, pero esto hay que, digamos, es así, es de esta manera, ¿no es cierto? Ahora, el ejercicio es imprescindible, y el contexto también. O sea, dónde se educan, cuál es el contexto. A veces, en contextos que las estimulan, genera la inteligencia. Y a veces suceden cosas extrañas, que a veces contextos adversos es lo que necesita una persona para desarrollar la inteligencia, ¿no es cierto? O sea que el contexto influye.
Bueno, también habíamos dicho que la inteligencia espiritual es un término acuñado por Zohar y Marshall en el mundo anglosajón, y en el mundo hispano, uno de los primeros que empezó a trabajar el tema de inteligencia espiritual es Franz Torralba. Esto lo habíamos dicho la otra vez, para que sepamos que esto en el mundo, digamos, académico, la inteligencia espiritual está empezando a ser aceptada ya desde hace unos 20 años, ¿no es cierto? Como forma de trabajo. Esto es importante para la educación, ¿no es cierto? ¿Por qué cultivar esa inteligencia en la escuela como algo, no como algo accesorio que puedan hacer algunos, sino como algo necesario? Bueno, y acá yo voy a, uno de los métodos para cultivar la inteligencia espiritual es el método creado por Santiago Bovicio a través del camino que él crea, que se llama CAF, que es justamente el camino que ha organizado este curso. Este es un método, yo digo un método porque cada uno tiene que encontrar su método, su camino. Incluso hay métodos que se comparten, métodos con otros caminos, ¿no es cierto? O sea, la meditación, hay miles de formas de meditar. Por ejemplo, acá está muy lindo este esquemita, que lo pueden sacar de la página de caf.org, donde al despertar, ¿no es cierto?, uno conectarse. Esto significa estar consciente de ese acto de despertar, que es maravilloso, ¿no es cierto? Cada uno puede decir una palabra, algo que lo conecte con el aquí y el ahora. Lo ideal es meditar y orar en la mañana, pero cada uno puede empezar a ver en qué momento, ¿no es cierto?, meditar. Pero es importante porque uno eleva como el pensamiento, y Santiago Bovicio decía que la meditación es la fuerza del alma y su ejercicio el hábito para conseguirlo. La alimentación frugal, ¿no?, es también importante porque el cuerpo está unido, digamos, hay toda una unidad. Lo anímico, lo físico y lo espiritual está unido. Entonces, esto también es importante. Ejercicio, ¿no es cierto? Dijimos, eso está con el cultivo que vimos en general, el cultivo de la inteligencia espiritual, esos ítems que yo les di el encuentro anterior y hoy repasamos con Magda, son como convenciones entre los que trabajan el tema de la inteligencia espiritual. Acá tenemos uno específico de un camino, digamos. Bien, el ejercicio y el aseo, obviamente. El diálogo y las relaciones, esto también, tanto el ejercicio como el diálogo y las relaciones humanas es importante para cultivar esa inteligencia espiritual. El trabajo mental y el manual, la expansión y el sano esparcimiento. Que acá, la otra vez me preguntaban qué era el ocio contemplativo, que un poco también está en esto, ¿no? Es a veces lo que los italianos llaman el dolce far niente, ¿no? O sea, a veces aquietarse, detenerse, mirar en perspectiva, ¿no?, la vida. Eso sería un poco también esto, ¿no? Bien, la lectura espiritual y el estudio, siempre es bueno tener algo que nos estimule, que nos guste leer, que nos guste estudiar, puede ser una actividad artística también. Bueno, y el examen retrospectivo, que no hemos hablado de esto, que no, digamos, no está a veces dentro de esas convenciones, pero que es muy bueno, que significa al terminar el día, repasarlo, pero sin emitir juicio y desde el final al principio. Por ejemplo, haciendo como una película del día, lo último que hice, me lavé los dientes, cené, todo hacia atrás, ¿no? Cené, vine de trabajar, bueno, hasta llegar a despertarme. Esto es muy, muy importante porque uno, primero como que cierra el día, ¿no? Deja ahí y que en el sueño se aclaren cada cosa en su lugar. Bien, esto es un método, no es el único método, es un método. Y Santiago Bovicio lo probó en él, en su vida, y él dijo que estaba adecuado al mundo contemporáneo, en el sentido de que cualquier persona en su vida diaria lo puede hacer, no es algo que lo saque de su vida cotidiana.
Y yo le he agregado la buena intención. Porque uno puede hacer todo esto, pero la intención es lo que mueve al ser humano, la buena intención. Y entonces esto es muy importante. Incluso a veces hay algo que yo no, a lo mejor no lo hago, pero, o puedo no haberlo hecho un día, pero lo importante es la intención. La intención es muy importante, ¿no? No hacer del método un fin. Esa es una de las desviaciones que hablaba Santiago Bovicio. Hacer de la ascética un fin en sí mismo. Bueno, ¿y qué consecuencias podría tener no cultivar la inteligencia espiritual? Esto sí, lo van poniendo en el chat. ¿Qué pasa si nosotros no cultivamos la inteligencia espiritual? Pongan una palabra allí en el chat, a ver qué pasaría si no la cultivamos. Le leo vacío, una de las respuestas. Sí. La intención es el motor de lo que hacemos. La lucha, depresión, Muy bien. desorientación, Alzheimer, distracción, Alzheimer. sin sentido, soledad, vida sin sentido, aislamiento, ignorancia, no hay cambios, inercia, egoísmo. Muy bien. Bueno, algunas están. Bueno, ahora enseguida vamos a ver las atrofias, que le llaman atrofias de la inteligencia espiritual, cuando no se cultiva. Para hacer una buena obra se requiere tensión espiritual, dice Torralba, ¿no? O sea, uno tiene que estar como atento y despierto, ¿no es cierto? O como dice Heidegger, en un estado fundamental de ánimo. Esto siempre yo lo he estudiado, digamos, en un curso que hicimos de Heidegger, yo decía, ¿por qué llama? Y uno después se da cuenta de la importancia de estar en una tensión espiritual para hacer una obra, ¿no? O, como dice Bovicio, la fuerza del alma. ¿Y uno cómo consigue esa fuerza? En la reserva de energía, en la meditación, en el cultivo de esta inteligencia. O sea, uno tiene, la energía es una, uno la tiene que canalizar. Por eso es importante esa reserva de energía. Y ese estado fundamental de ánimo para llegar a hacer una obra. Y todo individuo y toda cultura decae cuando se relaja esa tensión espiritual, ¿no? Eso que, digamos, a mí me va poniendo en caja, me va desafiando, me va abriendo nuevas posibilidades, me va creando crisis también, porque una vez no tiene crisis porque está en una zona de confort, como se dice hoy, ¿no es cierto? Pero bueno, y si no la cultivamos la inteligencia espiritual, se producen atrofias. Bueno, esto lo pongo como ejemplo del estado fundamental de ánimo. Sí. El estado fundamental de ánimo, por ejemplo, de Santiago Bovicio para hacer su obra. Él llega a la Argentina en 1926 y 12 años después lo encontramos en Rosario. En una imagen lo vemos vestido con traje, un traje seguramente italiano. Vieron que los italianos, sobre todo el norte, son muy elegantes. Las grandes empresas de diseño son italianas. Y en esta imagen lo vemos vestido de gaucho, ¿no es cierto? Porque él se dio cuenta que se tenía que adaptar a esto es la participación y el servicio. O sea, estar atento al otro, ¿no? De tal modo de poder comprender para poder crear su obra acá en la Argentina. Por eso él dice que se iba a las canchas a escuchar, a las canchas de fútbol, a escuchar cómo era el lenguaje popular, para poder entenderlo. Esto es un ejemplo de participación y participación social, solidaridad, servicio, estar atento al otro y a lo otro. Después, aquí tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, otro ejemplo, ¿no es cierto?, de sentirse de servicio social, de participación social, de solidaridad, de sentirse unido al otro, de superar barreras éticas y culturales, de ir más allá de la propia esfera tribal, porque ella verdaderamente se fue a la India, e incluso ustedes saben que ella crea las Hermanas de la Caridad, pero para que una hermana fuera a atender estos casos, vieron que, digamos, una de las tareas más importantes era ayudar a morir en las calles de la India.
Pero para llegar a eso, primero, por eso del estado fundamental de ánimo que decía Heidegger siempre me quedó, primero las tenía que formar, estaban 9 años formándose, tenían que tener un trabajo interior y un trabajo social para poder ir a ese lugar, porque dice que si no la fulminaba, la realidad la fulminaba a ellas. Entonces necesitaban esa fuerza interior para ir al trabajo social directo. Bien. Y el otro, que es un ejemplo, hoy este es el mes sanmartiniano, disculpen, en Argentina San Martín es como la figura estelar. José de San Martín también, ¿no? Ese estado fundamental de ánimo, esa fe, esa confianza en sí mismo también, ¿no? Y acá que tenemos a los amigos de Chile, cuando la batalla de Maipú, que fue la batalla que digamos, lleva a la independencia de Argentina y de Chile, digamos, la batalla que sella, que consolida la independencia, era muy importante, y porque venían de la derrota de Cancha Rayada. Entonces San Martín le dijo a su tropa, antes de empezar la batalla, el triunfo de este día es nuestro, o sea, con seguridad, ¿no? El sol por testigo, le dijo el sol por testigo porque el sol era el mediodía, entonces el sol daba en forma perpendicular, ¿no? Entonces el sol por testigo. Esta es la fuerza y la fe que hay que tener, ¿no? Y el conocimiento, por supuesto, para hacer una obra. Acá lo tenemos en el abrazo después de la batalla de Maipú, una pintura que sucedió, pero a su vez después se pintó, entre O'Higgins, el chileno O'Higgins, y San Martín, ¿no? Que es una pintura emblemática. Bueno, esto era para ilustrar la importancia de la fuerza del alma, el estado fundamental de ánimo que dice Heidegger, o la fuerza del alma de Bovicio, o esa tensión espiritual que hay que tener, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante una obra. Y esto vemos grandes, digamos, obras importantes, pero uno en el día a día también las necesita, ¿no es cierto?, para el día, digamos, uno se levanta, por eso en esa imagen del método, donde lo primero es conectar, esa fuerza que uno genera ahí, es el estado fundamental de ánimo que uno tiene que tener para llevar adelante el día y los desafíos, porque hay días lindos y hay días con, digamos, desafíos importantes en la vida. Entonces, esto yo lo veo como común a distintas líneas espirituales que hay que tener. Bueno, ¿cuáles son algunas atrofias por no cultivar la inteligencia espiritual? Yo he sacado, digamos, un poco las que... Hay muchas, pueden haber muchas más, esto está a modo de selección de alguna de esas atrofias. Lo que dice Torralba y lo que dice Santiago Bovicio. Bueno, que hoy lamentablemente lo estamos viendo, por eso es tan importante, yo diría que urgente, trabajar la inteligencia espiritual en todos los ámbitos. El sectarismo. Yo he colocado con el mismo color las que he visto que, digamos, tienen un punto en común, ¿no? El sectarismo, que significa yo estar en un grupo, en una comunidad, y cerrarme a eso, ¿no? La intolerancia, ¿no? No aceptar ideas de otros, y el fanatismo es querer cambiar a otros. Bueno, esto se ve mucho, y Santiago Bovicio hablaba de la cristalización de las ideas, ¿no? Acá hay una anécdota del hijo, que lo puse para acordarme. La anécdota del hijo es que dice que un día le dijo que él veía personas que de jóvenes tenían muchas potencialidades, pero dice que llegaba a una edad que no le entraba más nada, ¿no? Ni una sola idea nueva, decía. Dice, y eso dice, me preocupa mucho. Entonces le dice, si vos ves que a mí me pasa eso, le decía al hijo, decímelo, dice, decímelo de muchas maneras, y si me tenés que pegar, pegame para decírmelo. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque uno cristaliza la idea en un lugar y piensa que esa idea es única.
Otro forma de atrofia es el gregarismo, que es hacer o copiar lo que los otros hacen, ¿no es cierto? El espíritu gregario, que Santiago Vicio hablaba mucho de esas creencias o esas ideas colectivas que a veces nos atrapan, y bueno, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero, y algunas cosas sí, lo que nos viene bien copiar y lo que no nos viene bien, porque ¿qué pasa? El gregarismo impide tener el proyecto propio, el proyecto particular, lo que yo quiero, ¿no es cierto? Bueno, esta es otra atrofia del cultivo de la inteligencia espiritual, porque ¿qué pasa? El cultivo de la inteligencia espiritual significa mirarse a sí mismo, y a veces no se quiere, como dice acá Santiago Vicio, se rehúsa a cavar en la propia huerta, ¿no es cierto? O sea, nadie quiere mirarse, ¿no es cierto? Por eso la banalidad es otro, ¿no? Que es la superficialidad, y a veces está cómodo en ese lugar. Entonces, el cultivo de la inteligencia espiritual, como vimos en esos hitos, requiere trabajo, mucho trabajo interior. Y rehusar y cavar en la propia huerta, por supuesto. El consumismo es otra falta de cultivo, digamos, porque ahí Eric Fromm, que habla del ser y el tener, habla de un tener funcional, ¿no es cierto? Lo que nosotros necesitamos tener para desarrollarnos en la vida. Y Santiago Bovicio habla del credo de posesión, ¿no es cierto? O el credo de renuncia, pero el de posesión es estar apegado, no solo a los bienes, ¿no? Puede estar apegado a una idea, puede estar apegado a muchos aspectos de la vida, a un proyecto que a lo mejor ya no va más y uno sigue apegado a ciertas cosas. Entonces, el credo de posesión es muy amplio, ¿no? No solamente se refiere al consumismo, pero sí se ve mucho en la necesidad de poseer, ¿no? Bueno, el vacío existencial que ustedes dijeron, ¿no? O la depresión que lo dijeron, o la parálisis vital es el desgano, hoy se ve mucho eso, ¿no? Y a veces se suple con cosas banales, superfluas, que es la falta de sentido de vida, ¿no? Por eso tan importante es trabajar en el sentido de vida y a través del cultivo de la inteligencia espiritual. Bueno, estas son algunas de las atrofias, por supuesto, pueden haber otras más, pero son las que hoy nosotros estamos viendo. Y bueno, yo acá no voy a indagar mucho, lo que sí, hay un psicólogo de Harvard, que agradezco a un amigo Daniel que me dio el nombre de este libro, Racionalidad, que analiza el mundo de hoy, ¿no? Entonces dice, hay mucho pensamiento mágico, hay mucho estar con los que están de mi lado, o sea, somos más sensibles, me identifico con este grupo, entonces estoy con los de ese grupo. Santiago Vicio decía que a veces había que estar con los que menos uno se sentía cómodo para trabajar, ¿no es cierto?, al otro. El razonamiento motivado, ¿no es cierto? Buscamos o forzamos conclusiones acorde a lo que nos gusta. Nosotros estamos viendo que esa persona que a mí me gustaba está haciendo las cosas mal, pero yo lo sigo apoyando porque forzamos la realidad a veces, ¿no? Esto lo vemos en todos los países, por ejemplo, con lo que está sucediendo hoy en el mundo, con la famosa grieta que está en todos lados, no solamente en el país en el que estemos cada uno de nosotros. Y hay un video que fue recomendado por Ana Cristina Flor, que es la directora de CAF, de Guadalupe Nogués, que dice cómo hablar con los que piensan distinto. Ese video yo lo recomiendo, que está en YouTube, porque es una científica que se plantea que a veces, aunque a la gente, ¿se acuerdan que nosotros decíamos el encuentro pasado, que había que basarse en evidencia? Pero la gente a veces ve la evidencia, pero sigue pensando de la misma manera. Eso es producto del fanatismo, es una atrofia espiritual. Esto es producto del fanatismo, de lo que vimos recién, y que se está, digamos, expandiendo bastante en el mundo actual, aunque según algunos autores dicen que es tan viejo como la vida misma. Lo que pasa es que quizás hoy también los medios de comunicación nos permiten conocer más este tipo de... Bueno,
¿Y cuáles son los desafíos, en definitiva, digamos, que tenemos para lograr trascender esas atrofias, ¿no? Primero, un desarrollo integral del cuerpo físico, anímico y espiritual. Acá en esta imagen vemos el anímico, este es el corazón, ¿no es cierto? Lo físico, que también incluye lo cognitivo, ¿no es cierto? Cómo nos tenemos que desarrollar, y lo espiritual. Por eso yo decía al comienzo que si uno está trabajando en educación, es importante, si no está lo físico, si no hay chicos bien alimentados, o sea, lo primero que tenemos que ver es eso, ¿no es cierto? O sea, seamos conscientes que tenemos que ver la realidad que estamos trabajando. Por eso la inteligencia espiritual aplicada, ¿no es cierto?, a cada lugar. Y es importante en ese equilibrio, ¿no es cierto?, entre el corazón y la mente y el cerebro, evitar el dogmatismo y la irracionalidad. A veces el dogmatismo nos genera, por conceptos esclerosados que tenemos, y la irracionalidad a veces por pasiones no controladas, ¿no es cierto? Entonces, evitar esto. Y acá hay dos términos muy interesantes: reversibilidad, un término, digamos, y un concepto desarrollado por Santiago Bovicio y por Jorge Baxenberg también, que significa que algo tiene una realidad, una situación tiene no solamente una cara, sino otros matices, ¿no es cierto? Y lo que hoy es de una manera, mañana puede ser de otra. Y la responsividad, que es un término usado en lo que se le llama la teoría del apego, que me gusta este término porque es la responsabilidad, pero aplicado y adecuado al contexto. Es responder acorde a ese contexto, ¿no es cierto? La respuesta adecuada sería la responsividad. Esto me parece sumamente importante. Bueno, esta para cerrar la parte conceptual. Ahora vamos a la práctica más vivencial y educativa, que en el primer encuentro hicimos meditación discursiva, que este es un modo, es una meditación, hay muchas otras, y de otros caminos y de otras corrientes, que consiste en invocación, espera, respuesta, y en este segundo encuentro vamos a hablar de participación y servicio comunitario y solidaridad, que es lo que un poco vimos con Magda, un poco vimos los ejemplos, esto de estar en un estado fundamental de ánimo, que también lo vimos en Magda, en tener ese estado, ¿no? Esa tensión de desafío permanente, y de estar a pie, más que desafío, de estar atento y despierto. Bueno, yo lo que quería, bueno, esto porque en la práctica educativa, como sé que hay algunos docentes, por ejemplo, UNESCO, desde el informe del ORS del año 96, pero aún sigue siendo útil, ustedes saben que las corrientes educativas tienen distintas formas a veces de llamar aspectos similares, pero en todas lo que es común es la importancia de desarrollarnos integralmente. Y en el informe del ORS, por ejemplo, está 3 tipos de aprendizaje, que es el conocer, el hacer, el vivir juntos y el ser, ¿no es cierto? Y las inteligencias múltiples están en cada uno de ellos, por supuesto, y atravesadas transversalmente. En este caso, hoy vamos a ver el vivir juntos, ¿no es cierto? Que sería la solidaridad, el servicio social y la participación. Nosotros agregamos el aprender a tener, que había que, la UNESCO tendría que agregarlo, ¿no? Que sería el cero tener de Fromm o la economía providencial de Bovicio, ¿no es cierto? Que también hay que aprender a tener por el tema del consumismo, porque a veces el consumismo, digamos, el individuo no lo puede manejar el consumismo, ¿no es cierto? Bueno, acá están los aprendizajes, donde el aprender a ser, que sería la inteligencia espiritual, involucra a todos, ¿no es cierto? Está en todos. Y hoy vamos a ver la solidaridad o el servicio y la participación. Bueno, servicio, bueno, estas son imágenes de servicio común y solidaridad. Y bueno, y ahora vamos a hablar con Alicia Broño,
que también estuvimos con ella el encuentro pasado, que nos habló de meditación y tuvimos un diálogo, y vamos a dialogar también con Alicia y vamos a invitar a Graciela en este diálogo, para los que se incorporaron en este encuentro. Alicia Broño es profesora de filosofía, es miembro de una comunidad de CAFE del 1972 y practica la participación social y el servicio comunitario desde la adolescencia, y la meditación desde hace más de 50 años. Bueno, ahora voy a dejar de compartir, y no sé dónde está Alicia, ahí está Alicia y Graciela. Bueno, querida Alicia, ¿cómo le va? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Bueno, bueno, usted a veces nos ha contado que usted participa desde la adolescencia. ¿Qué la despertó a participar socialmente? Una cultura de la familia. La verdad que yo desperté socialmente porque mi familia era así, recibía personas, ayudaba. Yo nací en plena guerra mundial en el 43, y hasta los años 50 a mi casa llegaban refugiados europeos de la guerra, sobre todo de Italia, porque mis ancestros son todos italianos. Entonces, el hecho de acoger, solidarizarse, apoyar, dar la bienvenida, convivir, era algo de mi familia. Ahora, concretamente, yo tomé mi propia experiencia desde los 15 años. A los 15 años. ¿Y qué hacía usted? Bueno, a ver, dígame un ejemplo de lo que hacían a los 15 años en servicio comunitario y trabajo social. Formaba parte, en mi familia no eran religiosos, no practicaban ninguna religión, pero yo en la secundaria, en la escuela secundaria, a los 15 años, me vinculé con el movimiento familiar cristiano, y ellos hacían trabajo educativo y sanitario en las villas de emergencia de Buenos Aires. Esos grupos del movimiento familiar cristiano trabajaban con los jesuitas, que en ese momento constituían los grupos de sacerdotes del tercer mundo. Entonces nos educaban a nosotros para que nosotros ayudáramos a los niños en las tareas escolares, pero también en el aseo de las casas, y ya cuando las chicas teníamos 18 años, acompañábamos a las madres a los hospitales en los momentos del parto y ayudábamos a atender a los niños que nacían. O sea que nuestro trabajo era atender a los niños, desde que nacían hasta más o menos los 10, 11 años. Y los muchachos del grupo nuestro, que también eran adolescentes, hacían la parte de los deportes. Muy bien, y por ejemplo, cuando usted hace un servicio social, ¿no? En la filosofía de Santiago Bovicio está entregarse a la obra, pero no esperar resultado. ¿Usted cómo hace? ¿Cómo hacía para...? ¿O cómo se hace, no en aquella época? Porque en aquella época seguramente esperaba resultado. Sino cómo se hace... Claro, porque además se espera, porque uno se entrega un servicio social, y sobre todo de ese tipo, ¿cómo se hace para estar en el servicio, hacer un servicio social y entregarse a las almas y no esperar resultados? Bueno, eso tendría que hablarle de una experiencia concreta, que es la que nosotros realizamos durante 6 años, cuando teníamos un geriátrico aquí en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Y nosotros, ¿qué vimos? O sea, fuimos dos personas de la comunidad que hicimos este trabajo, una compañera de comunidad y yo. ¿Nosotros qué vimos? Que
Los abuelos pasaban mucho tiempo solos o con nosotras, que éramos personas también adultas. Pero lo que sucede concretamente es que las familias llevan a un lugar a sus mayores, a los abuelos, y pasan mucho tiempo sin visitarlos. Entonces el vínculo familiar empieza a faltar. Falta el vínculo y se hace como un gran vacío. Nosotros vivíamos delante de un barrio, vivimos, todavía es así, es un barrio muy populoso, hay mucha población, pero de escasos recursos. Y una gran cantidad de niños, son familias que tenían y tienen muchos niños. Yo estoy hablando de esta experiencia que empezó en el 1996 y terminó en el 2001, porque tuvimos que cerrar el hogar de mayores. Bueno, entonces nosotros pensamos esto, entre dos carencias, la carencia afectiva, la carencia de vínculos y la carencia de recursos, nosotros podemos generar una abundancia. ¿Qué es lo que nos enseña la economía providencial de Santiago Bovicio? Usar los recursos, no solo los materiales, sino también los anímicos y los espirituales. Y fue así que invitamos a las familias a que compartieran algunas horas, después que volvían de la escuela, con nosotras y con los abuelos. Y le dimos un carácter educativo. Por un lado, hacíamos apoyo escolar, la parte educativa, también le dábamos una merienda, y después iniciamos, o después al mismo tiempo fue creciendo la motivación, creciendo el interés, creciendo todo, de parte de los abuelos, de los niños y de los adolescentes. Y sí, hacíamos teatro, música, baile, y combinábamos los abuelos con los niños, hacíamos obras de teatro. Por ejemplo, teatralizábamos una poesía que se llama La Rosa del Jardinero. Me acuerdo de esto porque el abuelo era muy sordo, entonces lo hacía con una chica adolescente de 14 años. Y ella me decía, es sordo, no se da cuenta cuándo tiene que entrar, porque era una poesía dialogada. El abuelo decía, Rosa de mi jardín, ¿qué pasa que no te veo? ¿Dónde estás? ¿Quién te ha cortado? Bueno, y la chica tenía que contestarle porque era la rosa. Pero él no le daba entrada porque era sordo. Entonces, entre los dos idearon gestos que marcaban las entradas. Entonces, se adelantaron porque ahora he visto que hay geriátricos, por ejemplo, la otra vez vi una experiencia en Canadá que unen a los ancianos con los niños. Bueno, en esos tiempos la comunidad no tenía mucha vinculación social, pero las personas que nos visitaron nos decían que ese tipo de experimento recién se estaba experimentando en Japón, que era el primer país que inició el reemplazo o la sustitución de vínculos. Y entonces, ¿cómo hace usted para no esperar resultado ahí? ¿Usted hace Bueno, la obra? Era muy difícil esperar resultados. Entonces uno va entendiendo la realidad de otro modo. Ellos nos mostraban una realidad de otro modo. Nosotros educábamos, o sea que los niños empezaron a gestionar su propia higiene porque con los abuelos tenían que venir limpios. Nadie les decía, el ambiente mismo les producía eso, que con los abuelos tenían que venir limpios. Y bueno, lo primero que hacíamos, le dábamos una merienda, porque eran niños que a veces comían una sola vez al día. Nosotros le dábamos una merienda y ahí empezábamos a trabajar. Y el vínculo amoroso, el vínculo afectivo, iba generando un ambiente, una relación, y creció muchísimo. Llegamos a tener 65 entre niños y adolescentes.
Bueno, 20 años después, nosotros seguimos viendo a esos niños que venían acá, que ahora son mujeres y hombres y tienen sus familias, y nunca se han olvidado de lo que recibieron en esos años, de los abuelos y obviamente del ambiente que nosotros creábamos. ¿Y ustedes qué aprendieron de eso? ¿Cómo? ¿Qué aprendieron de esa experiencia, digamos, así si usted tuviera que hacer unos tips? Bueno, yo voy a decir algo que es bastante fuerte, pero que nosotros lo aprendimos y que no estamos así, estamos así. Porque eso es lo que enseña la doctrina de Kaf, las ideas de Santiago Ovicio. Lo que uno da es lo que ha tomado. Le da la vida lo que ha tomado de la vida. Entonces nosotros tomábamos y dábamos a esos niños y a esos abuelos, y entre todos nos dábamos y recibíamos permanentemente. Y eso es lo que han sentido, lo que han vivido, y eso es lo que han tomado, esa reciprocidad, esa generosidad con el que uno da desde el corazón. Entonces, las actividades, el teatro, la música, la merienda que la hacíamos entre todos, bueno, eso era algo que compartíamos y todos nos sentíamos en un vínculo único. Lo que aplicábamos era esto: cada uno limpia lo que ensucia, también limpia lo que ensuciamos todos. Cada uno arregla lo que desordenó. Cada uno cuida lo que usa. Bueno, esas eran pautas que compartíamos y que daban como un nivel, un ambiente de alegría, de gozo. Y bueno, y los inconvenientes eran las limitaciones de los abuelos, la sordera, a veces la poca movilidad, pero todo lo podíamos resolver. Recuerdo una abuela que teníamos que buscarle un papel en una obra de teatro. Entonces inventamos una obra de un marajá que no se movía y que tenía sus criados, sus sirvientes. Y entonces ella no podía, ya no recordaba, no memorizaba, no podía memorizar. Entonces, solo hablaba al oído del servidor. Y el servidor era el niño, que él sabía lo que tenía que decir. Pero la abuela disfrutaba vestida de marajá. Muy bien, qué linda experiencia. Graciela, vos querés... Sí. Quería sí. hacerle una pregunta porque en cierta oportunidad ella contó una experiencia muy linda, porque la inteligencia espiritual uno habla, toma conceptos, hace ejercicios cuando tiene tiempo, pero ¿qué pasa en el diario vivir, ¿no? En el hoy, en el aquí? Cuando estamos en momentos altamente emotivos de nuestra vida, con alguna situación, y nos olvidamos de la inteligencia espiritual. Y yo recuerdo que Alicia contaba una experiencia en este entorno que ella tenía, que iban mujeres que pasaban hambre porque no tenían qué comer en la noche, que eran golpeadas por sus maridos. Y ella les daba ejercicios para que en esos momentos no sintieran el ruido del estómago, sino que se conectaran con otra parte de la realidad. Y bueno, le pediría, porque esto también no solamente es en esos momentos, en estos contextos, sino que también a nosotros se nos presentan permanentemente y nos olvidamos de la inteligencia espiritual. Entonces, que cuente esta anécdota linda que ella tiene para llevárnosla cada uno de nosotros y tenerla presente en nuestro diario vivir a cada instante. Voy a recordar a una madre de 2 niños. Ella tenía solo 2 niños, pero ella priorizaba el alimento de los chicos. Así que siempre se ofrecía para venir a ayudarme con la merienda. Y yo le decía: Gabriela, atendé tus cosas, porque también tenés tu casa. Y un día me dijo: ¿sabe? Yo vengo porque es mi única ocasión de comer. Lo que tengo para la noche es para mis hijos.
Entonces yo le enseñé que cultivara la esperanza, que cada noche cuando servía el mate cocido de los niños, los criollitos, el pan criollito de Córdoba, cultivara la esperanza. Mañana va a haber más, esto se va a multiplicar. Y esa era la oración. Y después fuimos haciendo una oración con pequeñas frases que ella misma me empezó a contar que le salían, porque empezó y con el tiempo ella, cuando viene el verano hay más trabajo, pudo conseguir trabajo y entonces decía, esto es porque he cultivado la esperanza, porque oraba por la esperanza, porque oraba por el mañana. Y recuerdo que también, como suele suceder en ambientes de pocos recursos, hay problemas de discapacidad o de problema mental, de disminución mental. Y teníamos una chica que las tías siempre la cuidaban mucho, ella tenía ya 34 años, pero la cuidaban mucho para ver qué lugares iba. Entonces ella encontró este lugar y venía con los chicos, pero ayudaba en todo. Y un día estábamos barriendo el salón, yo barría y ella pasaba el lampazo, no sé si todos conocen el lampazo, pero es algo para absorber la tierra, en el salón donde trabajábamos, porque teníamos varios salones. Y entonces ella me dijo esto: yo le dije a mis tías, no hablaba muy bien, hablaba vacilante, pero esto lo dijo muy clarito. Yo le dije a mis tías, mi vida por la humanidad, yo la voy a dar en el colegio, porque le llamaban el colegio. Al taller nuestro le llamaban el colegio Los Nogales. Y entonces ella dijo, le dije a mis tías, mi vida por la humanidad. Y entonces después empezamos a conversar con ella para que ella aclarara qué era esto de la humanidad. Y la humanidad para ella eran estos niños. Bueno, nosotros tuvimos una crisis económica importante y ya tuvimos que hacer otros trabajos. ¿Qué hizo ella? Se llevó papeles, lápices, pinturas y en su propia casa convocaba a los niños para que fueran a pintar. Ella solo podía hacer eso. Solo podía hacer eso. Porque no hablaba muy bien, no podía cantar, no sabía bailar, pero les daba el lugar en su casa para que algunos de esos niños, no todos, pero 10, 12 niños, fueran a su casa a pintar. Y nosotros le proveíamos de papel y de pintura. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no espera resultados, pero la vida misma genera, cuando uno brinda, toma y da, la vida misma genera eso. Y una cosa que a mí me hizo reflexionar en esto de esta chica de 34 años es las palabras de Santiago Bovicio en La economía providencial, que dice que el verdadero valor del ser humano está en el caudal de experiencias, en la capacidad técnica y aplicativa, en el sentir interior y participativo de su propio valor, y sobre todo en la certeza íntima de tener derecho a participar de los bienes de la vida. Y eso es lo que esas personas, no porque lo piensan, sino porque lo reciben, de alguna manera lo captan, que tienen derecho a participar de los bienes de la vida, no solo materiales, anímicos, espirituales. Muy lindo. No sé si Alicia o Graciela le quieren hacer esta Magda, que aquí la veo, sigue conectada con nosotros, si le quieren hacer alguna pregunta a Magda. Alicia, a lo mejor. Yo le quería hacer una pregunta, porque el trabajo que ella realiza, uno siempre, o por lo menos el paradigma que yo tengo, está relacionado con el peligro, ¿no? Porque es un trabajo que también se realiza de noche,
son muy vulnerables en esta tarea de la recolección de tareas. De cartón, perdón. ¿Cómo se conecta ella con el miedo cuando realiza esta tarea, ¿no? Porque he estado escuchando, bueno, siempre es un mundo en el cual he tenido bastante inserción y veo que la solidaridad, o sea, practican la inteligencia espiritual con la cual se conectan intuitivamente, les abre posibilidades. Entonces me gustaría ver en ella qué posibilidad en este peligro que encuentra al salir a la calle, al vivir en esas zonas, cómo conecta ella con esa emoción, con ese tema. Y yo cuando salgo en la moto, bueno, todos los días le decimos a Dios que lleguemos siempre bien a la casa. Y así salimos y bueno, y vamos todos los días despacio manejando para poder siempre llegar a la casa. Y Dios siempre nos anda acompañando. Y tenemos fe que siempre vamos a llegar a la casa. Esto de conectar con la abundancia del universo, ¿no? De las energías disponibles que hablaba Alicia. Claro. ¿Y vos a qué hora salís? A las 7 de la mañana ya estoy saliendo. Ah, a la mañana, pero bueno, es de noche, claro, de noche. 7 de la mañana ya estoy terminando de descargar a la moto a las 10 y después a las 3 de la tarde vuelvo a salir otra vez. Y ya estoy llegando 8, 9 a la casa. Todo el O sea día que no lo trabajando. haces- muy bien, no lo haces de noche no lo haces. No, muy tarde no. Es de Magda, mañana y tarde, ¿no? Sí, la escucho. Magda, que yo sentía cuando vos hablabas que tus hijas deben ser la fuerza también que vos tenés para realizar tu trabajo. Sí, Ellas todos los también, días sé que tengo que pelear por ella. claro, ellas son un vínculo que te da fuerza, que te da valor. Eso es lo que yo percibo, lo que yo siento de vos. Sí, todo lo que hago es para mi hija, como yo digo. Tengo que salir adelante, siempre adelante por mis hijas. No me tengo que quedar atrás, siempre para adelante nomás. Y con Dios que siempre me ayuda. Bueno, acá dice Andrea Ferrari, dice, cuando uno asume una tarea difícil, tiene la fuerza para asumirlo. Muy bien. Dice, dice Blanca, Magda tiene en la representación de la casa su mundo interior y conexión con Dios. Es que me gusta el color blanco, por eso no lo cambio. Ah, la casa, claro, está de blanco. Ah, ¿te gusta el blanco? O sea, todo lo pintas de Sí. blanco. Sí. Bueno, acá dicen qué lindo testimonio. No hay muchas preguntas, son más que nada aportes. Acá Sonia y Miguel dicen que hay una hermosa entrevista en el blog de Guadalupe Nogués sobre aprender de grandes. Bueno, estado de alerta, dice Gerardo y Silvia, el estado de alerta continuo me permite darme cuenta de lo exterior y lo interior. ¿Qué es ese estado de alerta o estado fundamental de ánimo o tensión espiritual del que hablamos? Bueno, si alguien, no sé si nos quedan 2 minutitos. No sé si Graciela o alguien, o Alicia, quieren hacer algún otro aporte, alguna pregunta. Estoy con inteligencia espiritual aplicada al diario vivir, ¿no? Y qué importante y qué inserta está en la trama de nuestra vida, de nuestra existencia, porque siempre en la vida tenemos dos posibilidades, ¿no? Se ha estado hablando ahora mucho de las zonas de emergencias, de situaciones de pobreza, y en esas situaciones, o en las de máxima abyección, como tuvo Víctor Frank en su momento, que también activó su inteligencia espiritual, uno puede elegir el camino del bien o el camino del mal. Activar la inteligencia espiritual en nosotros nos hace elegir el camino del bien y desarrollar esos valores que también vi en el chat de muchas atrofias que mencionaban, ¿no? Y nos hacen destrabar todas esas atrofias, todos esos valores que tenemos enquistados. Y la inteligencia espiritual no es un tema eh, interesante, es inminentemente necesario, porque es el que determina a cada instante de nuestra vida, hasta incluso en este,
de cómo estamos sentados acá, conectando con ese tema, la calidad de nuestras decisiones. Es decir, que a cada instante tenemos eso, ¿no? Y bueno, yo los quería invitar a toda esta hermosa audiencia con tan lindos comentarios, a seguir profundizando este tema inminentemente necesario para que no quede como una amena charla de sábado por la tarde, sino que sigamos profundizándola para llevarlas a nuestras vidas. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, yo para cerrar quería compartir. La próxima, vamos a trabajar sobre el diálogo, ya la próxima y la última como práctica vivencial, y la propuesta es que esta semana dialogar con alguien que piensa distinto y aplicar tres reglas: estar dispuesto a aprender, cultivar una actitud de compañerismo y escuchar sin emitir juicios, digamos. Y siempre, como yo les propongo, es llevar esto a compartirlo con un amigo, un familiar, siempre pensar que lo que uno tiene, nada es propio, digamos, ¿no? Una vez a don Santiago alguien le dijo, ¿cuánto hemos aprendido con usted? Dice, bueno, ahora lo tiene que dar. Entonces, siempre hay que transmitirlo. Así que bueno, es todo lo que quería decir. La próxima vamos a dialogar, a practicar el diálogo, y vamos a invitar a la secretaria académica de la Universidad Massa, de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, y a una médica también, para que dialogue con nosotros sobre este puente, ¿no?, entre la ciencia y la espiritualidad, cómo llevamos la inteligencia espiritual. Y obviamente vamos a invitar a Alicia también, y con Graciela vamos a estar haciendo preguntas. Y Magda también está invitada para participar del diálogo, y todos ustedes. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al cierre y bueno, queremos agradecer desde los que estamos atrás de todo este trabajo, a Fabiana por traer este tema tan interesante, tan necesario, a Alicia por compartir sus experiencias, y hoy sobre todo a María Magdalena, que nos ha puesto en contacto con una realidad experimental tan linda y que nos vamos a llevar en nuestro corazón, ¿no? También queremos agradecer a los auspiciantes, a la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza y a la Sociedad Argentina de Escritores. Y los invitamos también para el próximo 20 de agosto, que vamos a seguir con este tema. Así es que nuestro agradecimiento y bueno, un gran cariño para todos ustedes.